Bienvenidos a Ingeal. Como siempre, les auguro mucha salud y deseo que se encuentren muy bien manteniendo el distanciamiento social y los cuidados necesarios. Hoy presentamos la segunda charla sobre los fundamentos de electricidad para sistemas de potencia de aplicación crítica. Continuamos. Para quienes no me conocen, soy Gerardo Alfonso, ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes. Me desempeño como consultor senior en Ingeal S.A. en el área de diseño, operación, mantenimiento y optimización de data centers y aplicaciones de misión crítica. Hago voluntariado en ASRAE, en los comités de data centers, en BICSI, en la IEEE de Green Grid, en Colombia ASIS, ASIEM y ACAIRE. Estoy certificado por Uptime como ATD y por BICSI como Data Center Design Consultant. Recordemos que estamos presentando los principales componentes eléctricos y su funcionamiento en un sistema de potencia para aplicaciones de misión crítica, especialmente data centers. Hoy vamos a ver las bases de los sistemas de corriente alterna. En el video anterior presentamos que al hacer pasar una corriente por una espira que está bajo un campo magnético, se produce una fuerza que hace girar la espira. Este es el principio de los motores. Si la corriente es DC, como en una batería, se llama un motor DC. Y si es corriente alterna, es un motor AC. Si hacemos girar la espira con una corriente y colocamos en la parte que está quieta un embobinado, vamos a tener una inducción y de esta manera crearemos un generador. Tanto motores como generadores tienen una parte que no se mueve o estática con sus bobinas, que es el estator, unas escobillas para hacer pasar la corriente a la parte que gira o rotor, una carcasa, un sistema de ventilación y obviamente unas conexiones a través de bornes. Al embobinado que genera el campo se le conoce como inductor y sobre el que se crea es el inducido. La parte quieta es el estator y la que gira es el rotor. En los grandes generadores de potencia, el estator, el inducido. El rotor es el inductor en los motores de corriente alterna. El estator es el inductor y el rotor el inducido. Los motores de corriente continua se clasifican según cómo excitemos el circuito. Excitación independiente, en serie, derivada o shunt y compuesta. Para los motores de corriente alterna tenemos los sincrónicos y los asincrónicos. En estos últimos, en los monofásicos de bobinado auxiliar, espiras en corto, el motor universal. En los trifásicos de rotor bobinado o en cortocircuito, conocido también como jaula de ardilla. En la figura vemos la excitación en serie, en donde creamos un campo y los embobinados están conectados en serie, el estator y el rotor. Lo vemos gráficamente, aquí el embobinado de el rotor y luego el embobinado del estator. Para la excitación independiente hay una excitación, un campo que se genera en el rotor y otro independiente para el estator. La excitación en paralelo, conectamos las bobinas en paralelo, una conexión que va para el rotor y en paralelo los embobinados del estator. Lo vemos gráficamente aquí colocados en paralelo. En el compuesto hay un doble embobinado en el estator, uno que está en serie con el rotor y otro en paralelo con los anteriores. Tenemos el embobinado del rotor, el embobinado uno del estator y el segundo embobinado. Los motores asincrónicos de fase partida involucran un circuito inductivo generalmente con componentes inductivos y capacitivos para la excitación, circuito LC, que nos desfasa el voltaje. También podemos tener que las espiras se colocan en cortocircuito, generalmente en el rotor. Mostramos un rotor bobinado, las bobinas del rotor, con el colector en donde acoplamos a través de escobillas el campo para el rotor. Este es un rotor puesto en corto, jaula de ardilla. Vemos las placas, las espiras se cortocircuitan en cada uno de los lados. Un estator típico, podemos observar las bobinas. Para un generador, el campo inductor se coloca en el rotor, generalmente un campo DC. Par de polos aquí, hacemos girar por una fuerza primaria, ya sea agua, viento, vapor, motor de combustión. Este campo, al girar, nos va a inducir en estos embobinados una señal AC senoidal. Las máquinas sincrónicas tienen una relación entre la velocidad de giro mecánica y la frecuencia eléctrica. En los generadores, la distribución física
de las bobinas nos va a dar los desfases a nivel eléctrico. Para los sistemas de 3 conductores energizados, que llamamos sistemas trifásicos, los embobinados están separados 120 grados físicos, lo que implica 120 grados de desfase a nivel eléctrico. La fuerza primaria hace girar el rotor a una velocidad angular que la llamamos omega. Y en el rotor tenemos el circuito de campo. La relación entre la velocidad de giro y la frecuencia eléctrica, la velocidad sincrónica en revoluciones por minuto, es igual a 120 por la frecuencia eléctrica en Hz sobre 2P, que es el número de polos. Para 2 polos a 60 Hz, la velocidad son 3600 RPM, 4 polos 1800 RPM, 6 polos 1200 RPM, 8 polos 900 RPM. Y a 50 Hz, para 2 polos tenemos 3000 RPM, 4 polos 1500, 6 polos 1000 RPM y 8 polos 750 RPM. La desviación entre la velocidad sincrónica ns y la velocidad actual se conoce como el deslizamiento S y es el porcentaje que se aparta la máquina de su velocidad sincrónica. En esta gráfica podemos observar el comportamiento de una máquina según el deslizamiento y el torque, una región de frenado donde el deslizamiento es mayor que 1. Cuando trabaja como motor entre 0 y 1 hay un punto de torque máximo, y cuando vamos a un valor negativo estaríamos como generadores en donde también hay un punto de transferencia máxima de torque máximo. Cuando el motor va a arrancar hay un pico de corriente que puede llegar a ser 6 veces la corriente nominal. Por esta razón, antes empleábamos los arrancadores estrella triángulo para los motores trifásicos con el fin de suavizar estos picos de corriente, y hoy los variadores de velocidad que controlan la frecuencia empleando VFDs son los preferidos por la industria. El VFD toma la entrada corriente alterna, las 3 fases, la rectifica, en donde vamos a tener un valor DC, y luego a través de un inversor vamos a generar una señal, hoy es PWM, modulación por ancho de pulsos, de tal manera que podemos variar tanto la frecuencia como la magnitud del voltaje. Por ejemplo, si un motor está diseñado para trabajar a 460 voltios a 60 Hz, el voltaje aplicado debe reducirse a 230 voltios cuando la frecuencia es 30 Hz. Así la relación entre los voltios y la frecuencia se mantiene constante. En este caso, 460 sobre 60 nos da 7.67 voltios por Hz. Para un funcionamiento óptimo, a veces hay que hacer otros ajustes, pero la constante es que los voltios sobre Hz es constante. El método más novedoso y extendido en estas aplicaciones siempre es VFDs, variadores de frecuencia, con modulación por ancho de pulsos, PWM. Los transformadores son máquinas eléctricas que emplean el circuito magnético para transformar el voltaje. Tenemos unos desvanados primarios y unos desvanados secundarios que se pueden conectar en un sistema trifásico en delta o en Y. En delta los embobinados se conectan uno a continuación del otro. En Y hay un punto común. Cada conductor que lleva corriente en un circuito trifásico se nombra con una letra A, B, C o X, Y, Z o V, W. La P es para primario, la S para secundario. Podemos tener diferentes conexiones para un transformador trifásico. Delta, delta, delta Y, Y delta, Y. Y hay transformadores en donde partimos el embobinado del primario para tener una conexión en zigzag, con lo cual podemos usar conexiones zigzag delta o zigzag Y, entre otras combinaciones. El punto común en la conexión en Y se denomina el neutro o conductor de retorno para el circuito. En una conexión en Y, el voltaje entre las fases se llama voltaje fase-fase o línea a línea, y el voltaje con respecto al neutro se llama voltaje línea neutro o fase neutro. En un sistema trifásico conectado en Y, el voltaje línea a línea es raíz de 3 el voltaje línea neutro. En Colombia, el voltaje nominal
línea neutro es 120 voltios, por lo que el voltaje línea a línea es 120 multiplicado por raíz de 3 igual a 208 voltios línea a línea. Esta tabla nos presenta la relación de voltajes y corrientes para los transformadores delta delta, delta Y, Y delta y YY en el primario y en el secundario. Un generador nos da como salida en el estator una señal senoidal. Las características de esta señal son un periodo, una frecuencia, que es el inverso del periodo. Por ejemplo, a 60 Hz o ciclos por segundo tenemos un periodo de 16.6 milisegundos. Un valor pico a pico y un valor efectivo eficaz o RMS, que es la raíz cuadrada del valor cuadrático medio de la señal. ¿Cómo se calcula? Elevo esta señal al cuadrado, la parte negativa pasa de arriba, hallo valor medio y le saco la raíz cuadrada. Para una señal senoidal como la que se muestra, este valor es el valor pico sobre raíz de 2. Si tenemos la onda de voltaje comercial de 120 voltios, RMS, el valor pico es de 169.7 voltios y el valor pico a pico 339.4 voltios. Una señal senoidal se puede representar como A por seno de omega t más phi, en donde A es la amplitud, omega es 2 veces por pi por la frecuencia, t es el tiempo y phi es el desfase. Los circuitos eléctricos, además de elementos resistivos que vimos en la charla anterior, pueden tener condensadores e inductancias. Estos tienen un comportamiento diferente cuando se les aplica una señal de voltaje alterno, es decir, tienen una respuesta que depende de la frecuencia. Omega es 2pi por la frecuencia. Matemáticamente se pueden representar como números complejos, números con parte real y una parte imaginaria. Así tenemos el término de impedancia, Z, representada como una variable compleja con parte real y parte imaginaria. La parte real es la resistiva y la imaginaria es la reactancia, que puede ser inductiva o capacitiva. La reactancia inductiva es omega L, donde L es el valor de la inductancia, y la reactancia capacitiva es 1 sobre omega C. C es el valor de la capacitancia. Estos elementos se pueden conectar, igual que las resistencias, en serie o en paralelo. Para las capacitancias o condensadores, cuando se conectan en paralelo, la equivalente es la suma de las capacitancias y al conectarlas en serie, el inverso de la capacitancia equivalente es igual a la suma de los inversos de las capacitancias. Con las inductancias en serie, la equivalente es la suma de las inductancias y en paralelo, el inverso de la inductancia equivalente es igual a la sumatoria del inverso de las inductancias. Un circuito resistivo, inductivo y capacitivo se conoce como el circuito RLC y al aplicarle una señal de voltaje senoidal en la resistencia, la corriente y el voltaje estarían en fase, mientras que en la inductancia el voltaje está adelantado y en la capacitancia el voltaje está atrasado. Si graficamos los voltajes en el plano cartesiano, en el eje X tenemos la parte real que está en fase el voltaje y la corriente. En el eje Y, que es la parte imaginaria, tenemos la inductancia con el voltaje adelantado y la capacitancia con el voltaje atrasado. Este estaría a 90 grados y este a menos 90 grados. Si sumamos estos vectores en el eje Y, la parte imaginaria, el voltaje de la inductancia menos el voltaje de la capacitancia, este sería el voltaje de la resistencia, luego el voltaje de la fuente, que es es la suma vectorial de estos dos voltajes. Para impedancias conectadas en serie, las sumamos como números complejos, en donde la magnitud de la impedancia es la raíz cuadrada de la parte resistiva al cuadrado más la reactancia al cuadrado. El ángulo formado es el arco tangente entre la reactancia equivalente y la resistencia equivalente. Y para impedancias conectadas en paralelo, el inverso de la impedancia equivalente es igual a la suma de los inversos de las impedancias. Aquí vemos una señal de voltaje monofásico, una sola fase, y uno trifásico desfasados 120. La fase 1 arranca en 0, la fase 2 estaría a
120 y la fase 3 a 240 grados. En un sistema trifásico, las impedancias, al igual que los otros elementos, se pueden conectar en Y, un punto común, cada una de las impedancias, o en delta. Para la potencia, que es el producto del voltaje por la corriente o la impedancia al cuadrado por la corriente, aparece una parte real y una parte imaginaria. La real es la que hace trabajo y corresponde a la parte resistiva. La imaginaria es la potencia reactiva y está relacionada con los componentes inductivos capacitivos. En el plano cartesiano tenemos una potencia aparente S medida en kVA, que es el producto del voltaje por la corriente, kilovoltiamperios, la potencia reactiva Q, que se mide en kilovoltiamperios reactivos, y la potencia real P en kilovatios. Para entenderlo más fácilmente, tomemos como ejemplo la cerveza. El líquido es la parte real, los kilovatios. La espuma, la reactiva, los kVA, y el total, la aparente. Ya en el plano cartesiano, el ángulo que se forma entre la potencia real y la potencia aparente, si hallamos el coseno de este ángulo, ese valor lo llamamos el factor de potencia, coseno phi. Es decir, la potencia aparente multiplicada por el factor de potencia nos da la potencia real. Si tiene inquietudes adicionales o desea que lo asesoremos, recuerde escribirnos a mercadeo@ingeal.com, visitar nuestra página web www.ingeal.com, suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias, cuídense mucho, cuiden a sus familias y los esperamos la próxima semana con la tercera parte de esta serie.